Vamos a hacer brevemente. Yo tengo 3 fallos para relatar. No están en el orden que vamos a comenzar, pero bueno, yo les voy diciendo los autos para que ustedes lo puedan seguir. El primer fallo es de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, de la Sala C, en los autos Rivera con Hewlett Packard y otros. El otro es Frávega. En cuanto a los hechos, los 3 son casos muy simples, no tienen tanta complicación en la situación fáctica. En este caso, la parte actora compra una computadora en Frávega, la computadora empieza a tener ciertos desperfectos, no explica muy bien si acepta de algún modo comenzar con el procedimiento de la garantía. Lo cierto es que entrega la computadora que tenía fallas y solicita la devolución del dinero más los daños y perjuicios que se le habían ocasionado por la falla en esa computadora. En primera instancia se hace lugar a la demanda, se condena a reintegrar el precio de lo pagado, se le impone o se le resarce el daño moral y se rechaza el pedido del daño punitivo. El fallo de la sala, el que tuve a la vista, no es tan extenso, no explica muchas más cosas de la primera instancia, pero lo que me parece particular es que la sala C, la Cámara de Apelaciones de la Sala C, hace un tratamiento a partir de la apelación del proveedor, de los proveedores, hace un tratamiento de la responsabilidad del proveedor y del cumplimiento de la garantía por parte del proveedor. Y esto es lo que voy a desarrollar un poquito más, porque cuando llega la apelación, la sala C revoca el fallo y principalmente lo que dice es que el proveedor actuó diligentemente, que logró reparar a través del procedimiento de la garantía las fallas que tenía esa computadora y que reconoce que efectivamente la computadora no andaba bien, pero que se la arregló y se la puso a disposición de la actora, quien nunca la quiso recibir, sino que lo que quería era que se le devuelva el dinero y los daños y perjuicios. ¿Qué dice la sala para llegar a esta conclusión? Y esto es lo que de alguna manera me ha llamado la atención para traerlo a que lo pensemos entre todos. Analiza la conducta del proveedor desde una estructura de la responsabilidad con un factor subjetivo. No lo dice, porque sería ya a esta altura, el fallo es reciente, plantearlo, pero cuando lo fundamenta, cuando empieza a explicar cuáles son los elementos comunes que se deben considerar para hablar de la responsabilidad civil, ya enuncia los elementos, porque a veces tenemos estas divergencias en la doctrina que es del lenguaje, que si bien están indicando lo mismo, hablan de antijuricidad, hecho ilícito, pero acá es una enunciación que efectivamente nos está marcando que va por el lado de la conducta diligente del proveedor. La sala C dice, el proveedor cumplió con el 17, tuvo una conducta diligente, no hay reproche, no hay relación de causalidad entre el daño que pretende ser resarcido por parte de la actora y el hecho generador. Entonces, de alguna manera, dice, el reclamo no debió ser encausado y no correspondía aplicar el 10 bis, que es por de la ley 24240, que es por el reclamo que hace la actora, consumidora, dice, yo quiero que me devuelvan, optó porque me devuelvan el dinero y además el resarcimiento del daño moral. Acá el daño punitivo no tiene no se le ha dado protagonismo, nos quedamos con el ámbito de la responsabilidad. Dice, no era por el 10 bis, sino que estaba la vía de la garantía que prevé la 24240 y el proveedor cumplió con reparar el producto y tener que devolverse. Algunas apreciaciones, además de interrogantes que dejo planteado para el debate. Claramente, lo que creo que sí, nunca estuvo, ni siquiera hay que superarla la discusión. Esto era una relación, un contrato de consumo, y la responsabilidad, el sistema de responsabilidad que surge de la 24240 es una responsabilidad objetiva. Es decir,
La verdad es que lo leí como 2 o 3 veces, estoy muy cansada esta semana y releía. Ese escueto es un renglón donde la sala C, es un párrafo, no un renglón para ser justa, dice... La existencia de esa responsabilidad es sabido se encuentra supeditada a la concurrencia simultánea de los 4 presupuestos: hecho ilícito, imputabilidad, daño, relación de causalidad entre el hecho ilícito y el daño sufrido. Dice que el proveedor, en definitiva, fue diligente, llevó adelante la reparación del producto y el actor, y de alguna manera, sin decirlo, plantea como un abuso de derecho y se resistió a recibir el producto arreglado pidiendo la devolución del dinero. La verdad es que el abordaje del sistema de reparación, el factor de atribución, no me parece el acertado por las apreciaciones que les acabo de dar, lo que no ha generado duda incluso en quienes, tienen diferentes posturas relativa a la 2440, el factor de atribución y la responsabilidad. Yo nunca lo he escuchado que es otro, que es el objetivo. Y lo otro es si tenemos o no que obligar al consumidor. De la letra de la ley no surge, el consumidor puede optar por pedir, en definitivamente esto es un incumplimiento, el producto se le entregó y no estaba cumpliendo las expectativas de las que hablábamos antes, para la cual había sido adquirido. El producto no andaba y no se le puede, y eso corre por mi cuenta, imponer al consumidor si tiene que aceptar ese producto o puede elegir entre que se le devuelva el dinero. Y bueno, la discusión después de los daños y perjuicios, eso sí, es un mérito que se te tendrá que considerar. Si efectivamente yo te devuelvo el dinero, si se pueden reclamar o no los daños y perjuicios, será una contienda que podremos llevar a judicializarla y ver si existe esta relación de causalidad y se dan los requisitos de la responsabilidad para los daños y perjuicios. No así de imponerle, en definitiva, que acepte el sistema previsto de garantías y no puede optar por elegir la devolución del dinero, ¿sí? Este es el primer fallo que teníamos para relatar. El segundo... el segundo tiene muchos puntos en común también con algunas cuestiones que hemos charlado en el panel y en los fallos que se relataron anteriormente, con el declaro, es decir, tiene puntos en común con el declaro. Se trata de la Cámara Nacional de Concepción del Uruguay, la Sala Civil y Comercial. No sé si acá hay integrantes o si tienen de la sala. No, de la sala no. De la ciudad, de la ciudad. Ah, bien. Bueno, estos son los autos MMSC contra Telecom Argentina. Los hechos también son muy simples. La parte actora pagaba el servicio de Internet, pero nunca gozaba de él. Esto es que habitualmente acá en la ciudad pasa, pero no mucho. En muchos lugares alejados de la ciudad pasa un montón. Es decir, la gente paga, pero de los 30 días del mes, por ahí tiene Internet 4 o 5 días. Esta es la situación fáctica. Se reclama contra Telecom y en la primera instancia se hace lugar a la acción. Se demandaba el daño punitivo y el daño moral. Se hace lugar al daño punitivo y el daño moral. Pero hasta acá podríamos estar, digamos, sin ningún tipo de asombro. Por todo concepto, daño punitivo, se ríe el doctor Nisa, y daño moral, le dan 20.000 pesos. 2018. Insisto con la fecha de los fallos porque por ahí uno puede traer algún fallo de charlar. Le dan 20.000 pesos en concepto de daño moral y daño punitivo. Tenemos el último panel, los doctores nos van a hablar de daño punitivo, de la investigación, pero la verdad es que yo cuando leí el fallo hubiese preferido que el juez de primera instancia me rechazara la demanda, en definitiva, y me haría menos problema. Claro, porque, a ver, y esto no solamente pasa con Internet, hay un montón de servicios que durante mucho tiempo, ya sea por cuestiones técnicas, faltas de inversión,
falta de personal que asista a hacer las reparaciones. Muchas veces, sí, te lo venimos a arreglar. ¿En cuánto tiempo? En un mes, en 40 días. ¿Y ese tiempo yo te pago? Sí, vos me pagás. Vos cobras, tenés poco personal, tercerizás a pocas empresas para que me vengan a resolver el desperfecto, invierto menos, tengo menos costo y el consumidor me sigue pagando. Aunque no te lo cobre. Es un perjuicio cuando no te lo cobre. Pero, digamos, clarísimo, ninguna duda. Pero se lo siguen cobrando. Y acá viene el tema del daño punitivo. Es decir, la empresa no puede recomponer el servicio, no te restablece el servicio. En estos casos, directamente, no es que es un problema técnico de un momento, es que las antenas no llegan a tener... Exacto. La Cámara revoca el fallo de primera instancia en relación, el término no es revocar, sino que en relación a los montos del daño punitivo sobre todo, y utiliza la fórmula matemática de Testa, ¿sí? Dice que es una herramienta que es de utilidad para poder dar una cuantificación más acertada respecto del daño punitivo. No va tan contra el juez de primera instancia, simplemente en el sentido de que sí le explica que no cumple la función disuasiva, que claramente a Telecom imponerle esos daños punitivos resultaban absolutamente irrisorios. Y con esta fórmula matemática, que tiene que ver con todo un estudio que viene de la famosa fórmula de Testa, llega a una suma que asciende a 176.000 pesos. Yo creo que en el que comentaba la doctora, que comentaba Mariana, me parece que con la fórmula matemática, yo no soy muy amiga de las fórmulas y de los topes, pero bueno, es una herramienta que podemos considerar. Ahora los chicos nos dirán, los doctores nos dirán, bueno, cómo viene funcionando, si se aplica o no se aplica por parte de los jueces la utilización de esta fórmula para llegar a la ecuación del daño punitivo. Yo creo que hay herramientas, pruebas en todo lo que tiene que ver a asuntos económicos, cuál es la ganancia que obtiene, cuál es la inversión que hace la empresa, en definitiva, que ayudarían, la cantidad de reclamos, que ayudarían a efectivamente tener una imposición de daño punitivo que haga resistir a la empresa de este tipo de prácticas, que son prácticas abusivas, estos de cobrar, o más bien yo les diría que es un fraude, cobrar un servicio que no presta. Bien, este es el fallo de la Cámara Nacional de Concepción del Uruguay. Y por último, es un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Sala B, que es Palopi contra La Pora y otros. El otros es un centro de estética, ¿sí? En este caso, los hechos planteados, la actora concurre a este centro de estética a realizarse una cirugía estética abdominal y al hacerse el tratamiento, la médica, a través de esta aparatología que utilizaban para hacerse esa cirugía estética, le produce quemaduras de segundo grado. Es decir, el aparato estaba mal calibrado. Cuando se hace la práctica, a las 2 horas, la señora Palopoli tenía quemaduras en todo el abdomen de segundo grado. Acá, el hecho y las circunstancias del mal funcionamiento de la aparatología no es controvertida, no está tan discutida, porque fue a las luces que después de hacerse la práctica se constata a través de los médicos que se fueron a consultar que estaba en presencia de una quemadura de segundo grado que se había producido por el aparato utilizado. Para lo que a nosotros nos interesa, porque es un fallo que trae temáticas de la responsabilidad médica, la cantidad de sujetos, multiplicidad de contratos, sujetos que se encuentran involucrados en la prestación del servicio de salud, los diferentes factores de atribución que, dependiendo del sujeto de que se trate,
Hablábamos hoy del profesional liberal, en este caso el médico, qué pasa con los establecimientos asistenciales, hospitales, clínicas, como en este caso, son diversas, y en eso no me quiero detener porque sería muy extenso y no tenemos el plazo, pero lo importante en este caso es que en primera instancia se hace lugar a la acción contra el centro médico, digamos el centro de estética, y se libera a la médica de responsabilidad por los daños que había sufrido esta persona, y ambas partes apelan, en el caso de la actora, por los rubros y por los intereses y las costas, porque hace una imposición de costas referido al rechazo de la demanda contra la médica, y el centro médico y la compañía de seguro apelan haciendo foco en la responsabilidad que se les había endilgado. ¿Qué dice la Cámara expresamente sobre la responsabilidad del centro de estética? Confirma la liberación sobre la médica, ¿sí? Entiende que la médica no resulta responsable, bien lo mencionaba Segundo, aun cuando esté utilizando una cosa que contiene un vicio y la esté utilizando la médica, está liberada por el sistema de responsabilidad del 1068, que mencionabas vos antes, de responsabilidad. Liberan a la médica, y en cuanto al centro de estética, si bien lo resuelven con el 1113, la Cámara Civil de la Sala B, lo que dice muy claramente que no hay dudas que hay una relación de consumo entre la actora y el centro de estética, y en consecuencia trae el artículo 5 de la 24240, la obligación de seguridad, y dice que sin perjuicio de lo establecido en el 1113 y que en este caso la cosa utilizada tenía un vicio, tenía un desperfecto y fue la que generó el daño, y por eso llega a responsabilizar al centro de estética, esto claramente se puede resolver a través de la obligación de seguridad de la 24240, y esto me parece la nota de color más importante, más allá de que es un fallo rico en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad, como dije antes, de los distintos sujetos que participan en la prestación de salud. ¿Sí? Bueno, gracias. Perfecto. Bueno, le damos la palabra ahora al doctor Emiliano Blum, que va a relatar 2 fallos. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, les agradezco por la invitación y vamos a comenzar con estos 2 fallos que me han sido asignados. Están relacionados porque tienen que ver con daños al consumidor. El primero de ellos es fallado por la Cámara de Apelaciones en la Ciudad Comercial de Mercedes, la Sala Primera. Los autos son González, José y otros con Metalúrgica Lumtec S.A. y otros sobre años. Vayamos a los hechos. Una pareja compra un secarropas en una casa de electrodomésticos y al tiempo de su uso, lo compra en mayo de 2010 y luego en noviembre de 2011, cuando la señora se prestaba a utilizar el secarropas y a ingresar ropa en el mismo, al encenderlo estalla y produce una explosión que los fragmentos del secarropa, uno de ellos le impacta en la rodilla derecha, la corta, le produce una hemorragia y como consecuencia de ello la derivan al hospital de la ciudad de Mercedes. Ahí le realizan las primeras curaciones, le paran la hemorragia, la cosen y después le hacen le diagnostican, reposo por cierto tiempo. Entonces, como consecuencia de este hecho, reclama contra el vendedor, contra la casa de electrodomésticos y contra el fabricante por vicios del producto. Reclama daño moral y daño estético. Cuando se corre traslado de la demanda, se presenta la casa de electrodomésticos en primer lugar y opone la excepción de falta de legitimación activa de la señora, porque no había sido ella quien había contratado, sino que había sido, en todo caso, el marido, y falta de legitimación pasiva porque en caso de haber existido un vicio en el producto que haya generado el daño que había haber sufrido, no fue él quien lo fabricó, con lo cual nada hay que reclamarle por su parte. Luego de ello, reconoce la factura que acompañó la parte actora de interponer la demanda, pero niega el resto de los hechos. Después contesta la fábrica metalúrgica Lumtec, también
opone falta de legitimación activa, similar a lo que dijo la Casa de Electrodomésticos, y rechaza, desconoce los hechos y pide que oportunamente se rechace la demanda. La jueza de primera instancia decide diferir las excepciones para el momento de dictar la sentencia y se abre a prueba. Luego, producida la misma, dicta sentencia. En primer lugar, analiza las excepciones y rechaza la excepción de falta de legitimación activa, en principio por el artículo 1 y el 1092 del Código Civil y Comercial, el artículo 1 de la Ley 24240, que otorga una amplísima legitimación activa no solo al contratante, sino también al consumidor equiparado, a quien integra el grupo familiar, y en base a eso, bueno, rechaza la falta de legitimación activa. La falta de legitimación pasiva también la rechaza en virtud del artículo 40, que dice que, bueno, en caso de riesgo o vicio de la cosa, los legitimados pasivos son todos los integrantes de la cadena de comercialización. Acá no se trata de un contrato, sino se trata de una relación de consumo, con lo cual tanto el fabricante, el productor, el importador, el distribuidor, el comerciante y el vendedor son legitimados pasivos y deben responder independientemente de las acciones de regreso o de repetición que haya entre ellos. Ingresa al fondo de la cuestión, encuadra la situación en una relación de consumo, particularmente en el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor, tiene por probado el hecho, tiene por probado que la señora efectivamente, al hacer sus tareas del hogar, sufre un daño como consecuencia de la explosión de este secarropa, que la misma actora había dicho que lo había utilizado durante un año y medio, normalmente sin ningún contratiempo, sin ninguna complicaciones. Asimismo, bueno, en virtud de lo que dijo el perito ingeniero mecánico, que no fue contundente en el dictamen, porque dice, no es normal que este tipo de explosiones se produzcan utilizando el artefacto, pero tampoco lo descarta. Hace una serie de manifestaciones diciendo que recabó información en diferentes servicios especializados de la reparación de electrodomésticos, que dicen que si bien no es común que al utilizar de manera normal el artefacto estalle, lo cierto es que se han producido ciertas explosiones como consecuencia del uso indebido. Entonces la jueza en primera instancia, al tener esta duda en la causa del hecho, decide aplicar el principio indubio pro consumidor y como consecuencia de ello admite la demanda y condena a la casa de electrodomésticos y al fabricante. Apelan todas las partes y cuando va a la alzada, luego de relatar sucintamente los hechos y lo que fundamentó la jueza de primera instancia para hacer lugar a la demanda, dice que en este caso en particular, si bien encuadra en el artículo 40 de la Ley de Defensa del Consumidor la responsabilidad de los demandados, dice que se ha producido la causa ajena. La demandada ha probado la causa ajena por la cual no debe responder, por la que se produjo la ruptura del nexo causal, es decir, se ha producido la culpa de la víctima. ¿Y en qué se basa? Se basa en que la fábrica logró probar que cumplía con todas las certificaciones ISO 9001 que la autoridad administrativa le requería, reconoció que ella era la fabricante de ese tipo de secarropa y que como consecuencia de la certificación y los propios dichos de la actora, que dijo que durante un año y medio no tuvo ningún problema, no había ningún vicio en el producto, no había ningún vicio de fábrica, por lo cual debería responder. Volviendo a lo que decía la doctora, parecería acá que lo que se intenta probar es la no culpa, un factor subjetivo, acá estamos hablando de un factor objetivo. En definitiva, la Cámara lo que dice es todo lo que debería haber probado la parte demandada, en este caso el fabricante, lo hizo. Es decir, acompañó la documentación que acredita la certificación ISO 9001. Eso fue corroborado por informes, por el peritaje ingeniero mecánico, y al haber esta duda, dice, le lleva a sostener que en realidad la explosión se debió a un mal uso, a un uso anormal por parte de la señora al ingresar las prendas en el secarropas. Es decir, acá la particularidad que se da, y que yo cuando lo leía, digo, ¿cómo puede ser? Está interpretando o está tomando una eximente que tiene que ser interpretada con carácter restrictivo, no solo en el derecho del consumidor, sino en el derecho de daños en general. Siempre ante la duda de la eximente tiene que estarse en favor de la víctima. Siempre se dice el indubio pro victimae, no solo es el indubio pro consumidor. En definitiva, una presunción de culpa sostiene la Cámara y rechaza la demanda, revoca la sentencia de primera instancia
y rechaza la demanda. El segundo caso también es interesante. Este es un caso resuelto por la Cámara de Apelaciones en la Civil Comercial de Junín. La carátula es Abdalá Héctor Elías y otro con Ecoservicios Alciati, S.A. sobre daños y perjuicios. En este caso, dos personas fueron a una estación de servicio para cargar combustible a una camioneta Amaro y para cambiar el líquido refrigerante. Al tiempo, se van de la estación de servicio y vuelven el mismo día aduciendo que el playero se había olvidado de colocar la tapa del depósito donde va el líquido refrigerante y eso le ha producido una serie de detrimentos al motor de la camioneta, con lo cual reclaman la reparación. Demandan a la estación de servicio, a YPF, quien es el fabricante del combustible, y bueno, a la citada en garantía Nación Seguros, que es la compañía de seguros que tenía la estación de servicio. La jueza de primera instancia rechaza la demanda porque no tiene por probado el hecho ni tampoco el daño en realidad y la relación de causalidad, porque dice que si bien está admitido que el dependiente, el playero de la estación de servicio, se olvidó de colocar la tapa donde va el depósito del líquido refrigerante, no está probado que ello haya producido los daños que alega haber sufrido la parte actora. Entonces rechaza la demanda con costas. Apelado divisorio va a la Cámara dice, no, acá está probado, acá son las mismas partes demandadas quienes introdujeron una pericia extrajudicial, esos peritos de liquidadores de siniestros, donde dice acá el daño claramente se produjo por la falta de líquido refrigerante, entonces tiene por probado el daño, no aún así su magnitud. Lo particular es que cuando ingresan los rubros, la Cámara dice el rubro daño material, que es el reemplazo del motor, el peritaje no era contundente tampoco en cuanto a si efectivamente la falta de líquido refrigerante produjo que el motor se haya fundido, sino que, bueno, había ciertos daños, pero que había que reemplazarlo en su totalidad. En definitiva, acá aplica la Cámara, con cita de fallos de la Sala de Mar del Plata, de la Sala 2, de la Sala 3, de la Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, el indubio pro consumidor y lo hace extensivo al ámbito probatorio. Y si acá la prueba no es contundente, pero bueno, por aplicación del principio de indubio pro consumidor, cabe condenar por el reemplazo, por el daño material, el daño emergente, por el daño que produjo ese accionar en el motor de la camioneta. Condena también al daño emergente por privación de uso, al daño moral y nada más. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, hago comentarios, no sé. El doctor Brusa. El doctor, perdón. Galimberti. Doctor Brum. Bueno, le damos la palabra al doctor Brusa. Muchas gracias. Voy a ser breve. Quería empezar con el fallo de Hewlett Packard, donde se plantea esto de la conducta diligente y bueno, que finalmente, obviamente, entendiendo que una conducta diligente no hubo daño cognitivo y demás. En este caso, pienso que está dentro de lo que el consumidor puede tener que tolerar el hecho de que venga con un defecto de fábrica y haya que llevar la garantía y que lo reparen. Con lo cual creo que no cabe ni daño moral ni nada, que estoy de acuerdo con el fallo, porque está dentro de la expectativa que uno tiene que hacerse a comprar un producto nuevo que falle y por eso está la garantía. Digamos, lo que quiero decir, la propia ley de defensa del consumidor abraza la posibilidad de que se te rompa algo, lo tengas que llevar a reparar y que te lo reparen adecuadamente, como está establecido en la garantía, ¿no? Entonces creo que está bien, en tanto y en cuanto haya sido diligente, no haya habido demoras, pretender la devolución del dinero es un capricho, salvo que haya una reparación insatisfactoria o hubiese comprado de manera online, que es algo que yo les recomiendo a todos mis conocidos, comprarlo por internet, andando a verlo personalmente, comprarlo por internet. ¿Por qué? Porque me puedo arrepentir sin ninguna causa y si no me informo en el plazo de los 15 días, tengo plazo in eternum para arrepentirme y no tengo que justificar por qué devolverlo. Pero eso es otro capítulo. Estaría de acuerdo con el fallo. Conectándolo un poco con este otro
del UMTEC, me hace acordar a varias cosas. Me hace acordar cuando las aseguradoras dicen que sus contratos están supervisados por la Superintendencia de Seguros, ¿no? Tratar de ampararse que cumple con la norma ISO. También me recuerda, hay una acción colectiva americana, que es el caso del tabaco light, que también sienta un precedente que dice que ningún proveedor puede ampararse en una norma federal para eximirse de responsabilidad, ¿no? En el caso del tabaco light se vendía como light, pero hacía igual de daño que el tabaco común, pero ellos decían, nosotros etiquetamos todo como indica la ley federal, bueno, se sentó ese precedente, con lo cual, si lo trasladamos a este caso, no podrías ampararte en que cumplís la ISO para decir que el producto no puede producir un daño. Y lo otro que me quedó ahí con ese caso, un poco me generó curiosidad es, durante un año, por un lado, durante un año y medio el aparato no trajo problemas, entonces la UMTEC dice, mi aparato anda bien porque en un año y medio no tuvo problemas. Pero al mismo tiempo la señora lo estuvo usando un año y medio, pero no, la señora lo usó mal. O sea, lo usó bien o lo usó mal. Y si lo usó mal porque estaba mal informado en el manual lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer. El producto admite un uso que no es debido, por una falla de construcción. Me queda esa... Una de las cosas que alegaron, que alegó la UMTEC, es que intimaron en virtud del 386 el Código Procesal a que acompañe el manual de operaciones, y la parte actora no lo hizo. Claro, Entonces, ahí, eso es una conducta que podría llegar a configurar un uso indebido, porque debe haberlo perdido el manual. ¿Cuánto tiempo tiene que durar el aparato? Bueno, eso es una pregunta, eso es una buena pregunta. no, pero mientras no explote y se te clave algo, estamos bien. Claro, O sea, No, te no, puede pero andar, es bueno. una buena pregunta porque... Con todo lo que ande. Bueno, un auto Pero- también lo hemos tenido planteado. Y bueno, A veces un año y medio no es mucho. No, es poco. no, pero se rompió el tema Perdón, que... doctor, redondeando. No, y el porque- último fallo de la camioneta, estoy completamente de acuerdo con la cámara, entendiendo un poco de autos, creo que sabés que si no sacás la tapa del radiador y te vas a andar, levanta temperatura y se fundió, no hay mucha vuelta desde mi punto de vista, ¿no? Así que de acuerdo con el fallo de la camioneta. Una sola cosita con el Sí. tema de hacerte el consumidor. Hay que tener en cuenta que la norma no lo obliga. Es decir, yo entiendo la Sí, sí, cuestión ese es el tema. subjetiva. Yo entiendo tu posición subjetiva. Pero de acuerdo, la norma no lo obliga a transitar por el camino de la garantía. Si yo quiero elegir, el producto no está en condiciones para ser utilizado. Es decir, no hay una obligación. Yo puedo optar porque me devuelvas el dinero. Yo no quiero tu garantía. Quiero una de optar las por- vías. No, Pero podés es una de las optar. vías. No, ¿cómo vas a optar? Sí, sí. Sí, por supuesto. El 10 bis te autoriza porque el producto no estaba en condiciones para ser utilizado. Régimen de garantías. ¿Eh? En el régimen de garantías. Claro, tiene Sí, que... sí, está bien, pero traje la ley que está ahí. Sí, sí, te da las opciones. Sí. Por eso. Es decir, el consumidor tiene la opción. Sí. Nada más. Bueno, le damos la palabra al doctor Galimberti. Bueno, Perdón. ¿Galimberti está? Sí, sí. Perdón, me equivoqué, Galimberti. perdón. no, pero no tengo problema. No. No, está anotado bien segundo. Está anotado segundo. No, hablando del tema de la computadora, comparto un poco lo que vos decís, porque en realidad hay normas que no hay ninguna norma que conozca de que obligue al consumidor a transitar por la garantía antes que por la resolución del contrato. Entonces, si interpretamos el sistema jurídico en favor del consumidor, me parece que no cabría duda desde el punto de vista estrictamente técnico, de que el consumidor puede decir, señores, yo rescindo el contrato 10 bis y no voy al 17, que es la garantía. Con respecto a la imputación, me parece que hay un equívoco porque se hace el factor de atribución se lo toma como una obligación de medio, se lo analiza desde una obligación de medio, es decir, subjetivo, cuando la ley impone por el 40 expresamente un factor de imputación objetivo, es decir, obligación del resultado. Entonces, a partir de ahí, el análisis nace equívoco. Con respecto a lo que estabas mencionando, que le estaba comentando acá el colega del caso, de la devolución, del accidente con el Secaloc.
quizás sí fue algo, podría haber tenido otra decisión, pero creo que es posible la decisión que vos analizaste, porque a todo lo que vos dijiste, si yo mal no recuerdo, en ese fallo también se le dijo que estaba vencida la garantía. Sí, en primera instancia. Bueno, Fue así. se le dijo que estaba vencida la garantía y eso quedó firme. Sí, por lo cual le rechazó la restitución del secarropa al otro. Entonces, si vos unís con que estaba vencido el plazo de garantía, el actor fue reticente en acompañar el manual que le indicaba cómo usarlo. Y dentro de las posibilidades, analizando una prueba objetiva como fue la pericial dice que lo más probable es que esos accidentes se produzcan cuando se lo pasa en el kiloropa, se lo recarga más allá del usuario. Me parece que con esos 3 argumentos son serios y posibles para la decisión que tomó. Y a eso le añado algo que había dicho acá el doctor hoy. Ojo, que está bien lo de la ley del consumidor y que protejamos al consumidor, pero ojo con irnos para el otro lado, porque hay 2 derechos de propiedad constitucional en juego, el del proveedor y el del consumidor. Está bueno que le demos la protección en la medida justa al consumidor, pero no tampoco irnos para el otro lado, porque vamos a pasar a un sistema que pretendió ser justo con los débiles a ser injusto con otros. Me parece que el término medio, que a veces es lo más difícil encontrarlo, es el que debe primar en estos casos. Gracias. Bueno, ahora sí, el doctor Marcos. Bueno, con respecto a este caso Rivas, con Hewlett Packard, 2 o 3 cositas rápido. Obviamente que la responsabilidad es objetiva, eso está fuera de toda discusión. Una cosa distinta sería si el juez analiza la diligencia de una u otra parte, si lo que está tratando o de determinar es si hay algún tipo de concurrencia de responsabilidades a la hora de determinar la indemnización, pero eso es otra cosa. La responsabilidad, como factor de atribución aplicable, es objetivo y eso está fuera de juego. En cuanto al tema del rechazo del daño, acá se aplican los criterios de previsibilidad contractual, entonces también hay que ver ahí, habría que ver cómo valoró el juez, habría que ver más a fondo el fallo, por lo menos yo, para ver cómo valoró ahí para no hacer lugar, porque entendió que no había relación de causalidad entre el hecho y el daño, más allá de que la atribución fuera objetiva. Pues tendría que decir por qué no hay relación de causalidad. Realmente, ese es el punto medular, aún dentro de la aplicación del criterio de previsibilidad del daño. Pero tendría que decir por qué no da lugar esto a, por ejemplo, reconocer un daño moral, en el caso concreto. No sé si lo hace o no, pero bueno, esto lo dejo como una inquietud. El tema de la opción de poder pedir la devolución es cierto, puede pedir la devolución. El tema pasa, me parece, tal vez por otro lado. Si yo decido, acepto someterme al régimen de la garantía, ¿no? Está bien, la ley no me pone ni... Perdón, no está claro, por eso yo lo aclaré al principio. No está claro si decide o entrega. Perdón que lo interrumpa, No, pero por ahí no. hay algo que no dije que es fundamental. La Cámara revoca porque dice que no hay responsabilidad, pero como el actor no tenía la computadora, porque no se la habían devuelto, él no la había devuelto, dice, lo revoco, no hay ningún tipo de responsabilidad del proveedor, pero, es llamativo esto, la verdad que me lo olvidé de decir, pero devuélvale la plata que, digamos, no hace lugar a los daños, pero le devuelve el dinero. Es decir, revoca, dice que no hay responsabilidad porque revoca el fallo, pero después hay un apartado final que aclara esto, que le entregan solamente el dinero. Queda confuso. Es confuso, claro, por eso, y es muy cortito. Me parece simplemente que si el consumidor aceptó someterse a la garantía y le devuelven el producto reparado y ese producto funciona y no tiene ningún tipo de nuevo desperfecto, me parece que entraría dentro del marco de cierto abuso y de mala fe decir, no, mire, ahora quiero, igual, me lo devolvió, funciona, pero acá cambien el producto. ¿Y por qué? Porque el día no me pone ningún límite. No, el límite tal vez lo pone la buena fe, que es también exigible al consumidor, y el límite del abuso. Y lo último, para el tema del caso de Mercedes, me parece una enormidad presumir la eximente, ¿no? Esto parece como que un hecho prueba otro hecho. El hecho de la aparente corrección en cuanto a la fabricación y cumplimiento de normas
de calidad exime de la responsabilidad en este caso, ¿no? Otra cosa es haber probado realmente el vicio, porque de lo que se trata acá es de un vicio más allá de la pérdida de la garantía. ¿Por qué? Porque si es un vicio oculto que tiene que ver con un problema, por ejemplo, de materiales que eran deficitarios y que probablemente iban a superar el plazo de la garantía, pero había un vicio en el producto que inexorablemente lo iba a hacer fallar como lo hizo fallar, ahí la cosa cambia. Tal vez lo que falta acá es de definir si se probó el vicio porque lo otro es toda conjetura. Uno dice, yo lo hice bien, y el otro dice, yo no lo operé mal, pero lo que no sé, por lo menos no me quedó claro a mí, si se determinó por qué explotó. Entiendo que no. Eso no se supo la causa. Entiendo que no. Quizás hubiera sido no se más probó. productivo que yo trabajo en una fábrica. Decir, bueno, yo para esos productos tengo este registro de tanta cantidad de productos, se toma tal muestra, este cayó en la muestra justo, te hace el 100%, buenísimo, pasame el registro. ¿Tengo reclamos similares? Si vos demostrás todo eso, quizás podrías defenderte un poco mejor. Bueno, la Cámara dijo, Si hubiera tenido como... la Cámara dijo, en uno de los puntos esenciales fue que no había habido antecedentes de otros secarropas que hayan explotado. No hubieron mayores reclamos en este sentido. Pero un poco lo que decía el doctor en cuanto a presumir las eximentes, me parece que es peligroso. Interpretación Las restrictiva. eximentes son de interpretación restrictiva y tienen que haber una certeza, tienen que ser probadas, no solo alegadas, sino probadas por quien pretende valerse de la eximente. Hay que probar, para que excluya la responsabilidad total, Bueno, hay que probar que fue la conducta de, en este caso, el consumidor el que produjo eso. Para que provoque, Total calidad, si no, no excluye la responsabilidad. para que provoque la ruptura total o parcial del nexo causal. No hay duda de eso. Bueno, Rápidamente, varias cosas de lo que iba a decir ya las han mencionado. Respecto, bueno, ya que estamos con este último caso, la valoración del eximente, sobre todo el hecho de la víctima y más aún en el ámbito del derecho del consumidor, es una cuestión que ha puntualizado, ha puesto el foco la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Ledesma a los fines de valorar justamente cuándo estamos en presencia de la culpa de la víctima. Valorar no solamente como culpa de la víctima, hecho de la víctima, digamos propiamente como lo ha modificado el Código Civil Comercial, porque, sobre todo para ser precisos en cuanto a que la misma funcione, tiene que estar expresamente determinada en el contexto y en función de la persona en la cual se le va a hacer operable. Por lo tanto, más allá de la peligrosa presunción a la cual arriba la Cámara, también hay que tener en cuenta que al momento de valorarla, valoremos también sobre quién vamos a hacerla efectiva. En este caso, sobre la consumidora. Y respecto, bueno, ya que estaba el tema que ha sonado en las distintas intervenciones y a lo largo de las jornadas, el tema del, quizá como ya he leído un artículo, el abuso de derecho por parte del consumidor. Esta nueva concepción que se está haciendo alusión cuando el consumidor empieza a abusar de su condición de tal para hacer o sacar determinadas ventajas. Quizá, bueno, lo dijo acá el doctor recién, que sacó las palabras de la boca, que tenemos el nuevo Código Civil y Comercial regula el principio de la buena fe en el título preliminar, que tiene una importancia trascendental en donde se encuentra ubicado, más allá de que podamos considerar un principio cardinal que impera durante o gobierna todo el ordenamiento jurídico, él mismo se va a aplicar tanto para el proveedor como para el consumidor, y por lo tanto, si estamos advirtiendo en un supuesto dado que el consumidor, sujeto protegido, está obrando de mala fe o no está obrando conforme lo prevé el artículo 9 del Código Civil Comercial, el juez puede advertir esa situación y tornarlo operativo diciendo, bueno, acá hay mala fe por parte del consumidor y por lo tanto valorarlo en ese caso concreto. ¿Te acordás con ese caso que tuvimos que salió mal la publicidad y un auto salía 3.000 pesos, una cosa así? Entonces una persona fue y dijo, quiero comprar 30 autos y llevó la plata y dijo, no, pero la oferta es vinculante. Y bueno, era un claro caso de... O un caso que
Mar del Plata. Igual vuelvo a hacer el paréntesis. En el fallo de la No, sala no, C, además, claro, no aclara, claro. porque seríamos, digamos, estaríamos afirmando cosas que el fallo no lo hizo. No aclara que se haya sometido voluntariamente al proceso de garantía. No, yo por eso lo aclaré. Para el caso Por que eso. hubiese sido así, Y por último, respecto de eso, del régimen de garantías, bueno, si bien que la garantía opere, no hace falta probar la culpa, los factores subjetivos, y si el consumidor opta por que el proveedor subsane el vicio que tiene el producto, si él mismo no lo soluciona, lo vuelve a someter, tampoco lo soluciona, lo vuelve a someter. Sí. Y ahí claramente las expectativas, ahí es otra cosa. por más de que en la última lo solucione, si uno pretende cuando tiene un auto 0 kilómetros que mismo funcione tal, un auto conforme a las expectativas creadas por el consumidor, seguramente que lo tenga que llevar 5 veces al mecánico, creo que ya no cumple las expectativas razonables al momento de realizar. Bueno, le doy la palabra al doctor Tom que me pidió. Sí, porque no quiso, pidió Ah, la palabra. cortito, tenemos 5 minutos. Sí, a ver. El tema, me quedé enganchado con el tema de la garantía. Si bien el 10 bis dice la opción de poder cambiar la cosa, yo si dentro de 10.000 kilómetros mi auto se le rompe, qué sé yo, un pequeño detalle, voy a ir y voy a decir, tengo el auto nuevo, porque soy un consumidor del auto, el auto se me rompió tal cosa. Yo creo que hay que tener mucho cuidado en el ciclo económico de esto, porque eso se paga a la larga, lo pagamos todos. Esa protección abusiva la podemos pagar todos. Yo mencionaba un caso que es exactamente igual al primero, la empresa constructora que construimos, que reparamos inmediatamente la entrada de agua y sin embargo nos condenaron, ya les vamos a mandar el fallo, nos condenaron a pagar 80.000 pesos de daño moral y rechazaron el punitivo. Y está en la Cámara que a lo mejor condena un monto mayor. Y el fundamento de la condena es la afectación que tuvo esa persona que estaba ahí adentro del departamento. Sí, quizás, O sea, perdón, doctor, digamos, la distorsión de los hechos a veces nos lleva a soluciones diferentes. Acá El había precedente reconocimiento. judicial. Claro, bueno, había un El precedente reconocimiento. judicial que es peligroso. Es muy peligroso un precedente judicial, en este caso, porque a lo mejor es un caso insignificante, pero después se puede dar un caso grave. Así que bueno. Bueno, muchas gracias.